¿Qué tal? Bienvenidos chicas, cofrades, todos a este programa especial de elecciones 2021 con el candidato a hermano mayor de la Cofradía de los Dolores de San Juan, Alejandro Cerezo. Pues bueno, nada, yo creo que no hace falta recordar las normas, yo creo que todos los que estáis viendo este programa ya lo habéis visto en programas anteriores, y recordaros que mañana tendremos doble episodio en estreno, el de la Piedad y el del candidato hermano mayor del Rocío, Málaga, La Caleta. Con lo cual, sin más dilación, nos vamos hacia la primera de las preguntas. Alejandro, ¿por qué te presentas como candidato a hermano mayor? ¿Has estado en puestos de juntas anteriormente? Me presento a las elecciones de la Archicofradía de los Dolores casi más bien como fruto de un debate interno para liderar un cambio generacional que parece que iba siendo necesario. Ahora, desde luego, de forma más urgente que anteriormente, aunque es verdad que se han hecho varios intentos. Parece pues que en esta ocasión hay más decisión en ese sentido y decido capitanear este cambio generacional en la Archicofradía. Ya había pertenecido a otras juntas de gobierno. Yo ingresé en la hermandad con 13 años, en el año 96, y desde que cumplí los 16 años pues pertenezco a la junta de gobierno de forma casi ininterrumpida, siendo albacea, sobre todo albacea. He llegado a ser segundo teniente hermano mayor y también he sido vocal del grupo joven. Solamente hubo 8 años en los que no pertenecía a la junta de gobierno y ocupé el cargo de consejero. ¿Cómo ha afectado la pandemia a vuestra hermandad? COVID es una enfermedad que ha afectado en la Archicofradía en la misma proporción que a la población en general. Es decir, hemos tenido compañeros de junta que han estado infectados, que lo han pasado mal, ha habido familiares que hemos perdido algunos de sus hermanos. Bueno, pero si te refieres más bien al funcionamiento de la Archicofradía, yo creo que hemos sabido adaptarnos con velocidad a las posibilidades telemáticas que permite hoy día los avances tecnológicos, y hemos conseguido pues que tanto reuniones como incluso los cultos en este caso y otras formas de encontrarnos con los hermanos hayan pasado por la vía telemática y no hayamos perdido de alguna forma al menos el contacto, no físico desde luego, pero sí el contacto con los demás hermanos y componentes de la Archicofradía. ¿Qué proyectos o ideas patrimoniales cuenta la candidatura? Bueno, a nivel patrimonial, la Archicofradía, gracias a Dios, está hecha. A nadie escapa qué es lo que le falta al Viernes Santo, a la estación de penitencia, que es el palio bordado de la Santísima Virgen. Pero también tenemos otro de los retos patrimoniales, tanto el palio como esto que te voy a comentar, que es la carroza eucarística, en la que procesionamos cada año al Santísimo Sacramento, que es el principal titular de la hermandad. Bueno, estos dos elementos patrimoniales sí queremos empezar en estos 4 años a hacer una lluvia de ideas e incluso intentar avanzar, desde luego, con más velocidad en el tema de la custodia procesional de la carroza, con un diseño definitivo de cara a echarle mano, ¿no? A empezar a trabajar sobre estas dos piezas del patrimonio de la Archicofradía. Más allá de eso, bueno, otros elementos como el ajuar de culto, sí nos preocupamos bastante en mantener un poco el ajuar de culto al día, el ajuar de la Santísima Virgen de los Dolores. Y bueno, en ese sentido patrimonial, si se entiende en cuanto a obras de arte, por ahí andan estos 4 años. Y en el ámbito caritativo y religioso, ¿qué tenéis planteado? Afortunadamente la Archicofradía de los Dolores de San Juan en ese sentido es al menos entiendo que modélica. Entonces, en las cosas que funcionan, simplemente lo que hay que hacer es intentar seguir a rueda, mejorar en lo posible, pero desde luego acompañar la tendencia de que es común en la hermandad. En este caso, en el ámbito caritativo y de acción social de la hermandad, el funcionamiento con la bolsa de caridad de la hermandad, que moviliza un porcentaje altísimo. Yo diría que más de un cofrade se podría asustar del porcentaje que mueve la hermandad en obra social, sumado a la colaboración con Fundación Corinto, por supuesto, con Cáritas Parroquial y con la asistencia, ¿no?, a las familias que atienden las Hermanas de la Cruz o la Compañía de Jesús. En ese sentido, la hermandad lo que tiene que hacer es continuar con esa senda y desde luego inculcar en estas nuevas generaciones que se van a incorporar a la Archicofradía de la importancia y del ser de la hermandad. Los Dolores de San Juan, sin el ejercicio de la caridad, pierde todo el sentido. En ese sentido, lo tenemos claro. Como candidato a hermano mayor, será miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías. ¿Qué opinas de esta y del recorrido oficial? En torno al nuevo recorrido oficial, la hermandad ha sido muy clara y yo me alineo en ese sentido. Somos contrarios al nuevo recorrido oficial, apostamos más por el tradicional.
en tanto, sobre todo, en tanto la filosofía de nuestra cofradía el Viernes Santo. Los Dolores de San Juan es una hermandad que tiene unas convicciones que se basan en acudir de la forma más, no voy a decir más por el camino más corto, porque a lo mejor con un trazo en la línea no es así, pero sí desde luego de forma lo más funcional posible hasta la catedral, pasando por el recorrido oficial, dado que pertenecemos a mucha honra a nuestra agrupación de cofradía. Y el trazado de nuevo recorrido oficial, digamos que contraviene ese espíritu de una hermandad que tiene que ir directa a determinado sitio, en tanto que vuelve sobre sus pasos y genera una serie de vueltas que no concuerdan con el estilo de la archicofradía. Ese es el principal motivo por el que la hermandad se opuso al actual recorrido oficial, aunque hay otros muchos de índole incluso tradicional, ¿no? Entendemos también que el recorrido oficial pues quizás deba ser bastante más corto, no deba ser más largo. En fin, ahí son una serie de posturas que la hermandad ya se pronunció de forma oficial y que además en lo particular y como candidato a hermano mayor, pues por supuesto comparto plenamente. ¿Qué podría hacer la hermandad para superar su número de hermanos y de nazarenos? Las hermandades tienen que intentar crecer, lo que no a cualquier precio. En ese sentido, la archicofradía, aunque es evidente que quiere tener más hermanos y quiere tener más participantes en la estación de penitencia del Viernes Santo, no es una hermandad que se obsesione excesivamente en buscar un caladero de hermanos. Quizás nos preocupa más que ese perfil de simpatizantes del archicofradía, que los hay muchos, además, gracias a Dios, afortunadamente el estilo de la hermandad pues gusta más en los entornos cofrades más que antes. Sí nos gustaría que ese perfil de, voy a llamarle fans sin ningún contenido peyorativo, sí nos gustaría que se incorporaran más como hermanos o que participaran en la estación de penitencia. Con ese grupo de personas que también miran nuestra archicofradía y se incorporaran a la realidad activa de la hermandad, estaremos más que contentos. ¿Se puede plantear otro recorrido de vuelta para evitar las terrazas en el paso de la cofradía? Nos pregunta si se puede plantear otro recorrido. Se puede, se debe y yo diría que se necesita. Pero volvemos a una pregunta anterior. El recorrido oficial y el puesto en el que se encuentra la Archicofradía de los Dolores impide en buena parte unas alternativas a un regreso más pacífico por las calles de la feligresía de San Juan, al entorno de San Juan. El problema de estar tan cerca del recorrido oficial es que la hermandad, tanto si saliese de las primeras como ahora que está en medio, le perjudica mucho el retorno porque no hay muchas calles libres. No ocurriría así si fuera una de las últimas. Eso por un lado. También por otro lado hay que pensar de que la situación de las sillas, de las terrazas y de la hostelería en el centro bascula. Ahora mismo puede ser 2 o 3 calles las conflictivas, pero ¿quién te dice a ti que cuando cambias de recorrido no se ponen de moda esas calles y se empiezan a abrir bares? De hecho, lo hemos sufrido. Durante un tiempo, para huir de ciertas zonas, elegimos la calle Estracha, la calle Torre de Sandoval, la calle Bolsa, y en los últimos años que recorrimos esas calles no tenían nada que ver con los primeros años que la tomamos. Eran calles mucho más calmadas y en los últimos años había que esquivar también terrazas. O sea que también un poco depende del movimiento de la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en esa espada de Damocles tenemos que movernos y no hay otra. ¿Se podrían recuperar las manos entrelazadas para la Virgen de los Dolores de San Juan? La pregunta es: ¿se podría recuperar las manos entrelazadas? Como poder se puede cambiar hasta el Cristo de la Redención. Es decir, el Cabildo de Hermanos está facultado para que en unos porcentajes determinados pueda incluso cambiar los sagrados titulares. Lo que sí habría que preguntarse es a qué precio se pueden cambiar las manos de la Virgen, e incluso una pregunta mucho más interesante, si es verdad que existe ese debate dentro de la archicofradía, porque yo tengo la sensación de que ese debate existe mucho más en los entornos cofrades. Actualmente el tema de las manos de la Virgen de los Dolores no es un tema que haya salido adelante. Se votó en un cabildo en el año 85 abrirle las manos a la Santísima Virgen. Por supuesto, cada hermano tiene una posición muy clara en ese sentido, o no tan clara, a lo mejor también puedes tener una duda, pero el ritmo, el nivel de debate sobre la cuestión en la archicofradía no ha variado desde el año 85. La verdad es que si estaba al 15%, sigue estando. Es en los mentideros cofrades que estaba al 0% cuando de pronto, por cuestión de modas o que se lleve esa obsesión que no critico, al contrario, de hecho diría que participo de ella, de recuperar la originalidad en las imágenes, cuando ese debate se ha aumentado a hacer mucho ruido y a alcanzar el 85%. El archicofrade no ha afectado mucho ese debate y desde luego en caso de abrirse ese debate, primero tendría que llevarse a cabo en la vida de la propia hermandad una serie de conversaciones y de charlas internas, de cambios de impresión que ni tan siquiera se ha dado.
que sería el primer paso para intentar hablar en un futuro sí o no de sustituir las manos. En lo particular, a mí, lo he comentado algunas veces públicamente, yo soy más partidario de que la Virgen se presente con las manos cerradas, pero ya les puedo asegurar que yo reconozco a la Santísima Virgen de los Dolores con las manos abiertas. De hecho, las tiene desde que yo tenía 2 años. Sin duda, la Hermandad de los Dolores, patrimonialmente hablando, ha sido una de las más aplaudidas en la pasada década, gracias a, entre otras joyas, como por ejemplo el manto de la Virgen o el trono del Cristo de la Redención, obras diseñadas por el magnífico diseñador Fernando Prini. ¿Se plantean realizar el palio de la Virgen? Por supuesto que nos planteamos llevar a cabo el palio, no desde luego en este mandato, pero sí queremos empezar, como ya he comentado antes en otra pregunta, comenzar a hablar en torno a este palio definitivo e intentar, digamos, acelerar el proceso de diseño y de boceto de ese palio que queremos, para que en el futuro pues se pueda completar el conjunto procesional de la Virgen. Por supuesto que existe ese deseo y además nos ilusiona muchísimo. La Hermandad de los Dolores de San Juan fue la primera cofradía que participa en la Magna que ha aprobado en Cabildo de Hermanos su participación. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? ¿Se podría llevar banda de música? Adelantar poco. Adelantar, lo único que podemos adelantar es lo que le adelantamos a los hermanos, que la Virgen va a salir en su trono procesional, es lo único que podemos adelantar. En cuanto a la pregunta de si podría ir con música, respondo lo mismo que lo de las manos. Por supuesto que podría ir con música, aunque lo aprobaran los hermanos, sería más que suficiente. Incluso podría llevar militares, ¿no? Es decir, todo lo que sea aprobarlo en una junta de gobierno, pues es susceptible de salir. Que existe el deseo interno de varios hermanos de que la Virgen vaya acompañada ese día por una banda de música, sí. Y si la mayoría de los hermanos en ese sentido respaldan, no habrá ningún inconveniente en que la Virgen lleve banda de música para esta procesión extraordinaria. Como hermandad sacramental que es los Dolores de San Juan, ¿qué podría hacer o qué debería de hacer la diócesis para mejorar el corpus en la capital? Aquí no me atrevo a responder como candidato a hermano mayor. Yo puedo responder como cofrade. Como hermandad sacramental, lo único que puede hacer Archicofradía es aportar y ayudar al esplendor de la fiesta del Corpus, tal y como lo propongan desde la diócesis. Como cofrade particular, yo tengo una postura clarísima. La procesión del Corpus es muy mejorable y lo primero que necesitaría sobre todo es estabilidad en los horarios, en el día el momento en que sale, en la celebración de las vísperas, es decir, intentar generar una fiesta marco, una fiesta, un calendario de fiestas que fuese lo más estable posible, que no se cambiara con el paso de los años. Pero bueno, eso ya no le corresponde al Archicofradía. El Archicofradía está para lo que necesite la diócesis en cuestiones, en todo lo que suponga trabajar por el esplendor eucarístico. Eso lo tenemos clarísimo. Algunos cofrades nos han preguntado sobre el respecto de coronar a la Virgen de los Dolores de San Juan. ¿Se podría realizar la coronación canónica de la Virgen o es solo una utopía, cofrade? Se podría coronar y le corresponde coronarse, de las pocas dolorosas de Málaga que le correspondería la coronación canónica. Pero sí puedo adelantarle que no existe de momento esa inquietud en el seno de la Archicofradía, ni lo persigue en modo alguno. Así que de momento es una utopía, cofrade. La hermandad no busca ahora mismo la coronación canónica de la Santísima Virgen de los Dolores. Subrayo que la Virgen, por pozo devocional y por tradición, perfectamente podría ser coronada canónicamente. ¿Cómo ve que se encuentra la Iglesia y el catolicismo en Málaga? Bueno, la Iglesia permítanme que no me vaya a Málaga, en Andalucía. La Iglesia en Andalucía depende mucho en su bajada de media de edad de la vida de las cofradías. En ese sentido, yo veo que la diócesis de Málaga, la iglesia malagueña, camina bien. Yo creo que funciona bien. Carencias, todos somos susceptibles de mirarnos el corazón, incluso si en el mundo cofrade estamos dando la talla en muchos sentidos. Así que tampoco tengo yo mucha autoridad moral para juzgar cómo veo la práctica católica en la ciudad. Sí considero que hemos dado un pasito adelante, pero que hay que seguir dando pasos adelante en la apertura de los templos, en la apertura al culto de los templos con unos horarios más claros y con esa posibilidad de que la visita devocional no se aparque. Veo a menudo, no solo en Málaga, lo veo a nivel general, ese mal vicio de abrir las iglesias nada más que para las misas, cuando los templos deben también convertirse en oratorios, abrir de forma regular para que la gente simplemente se siente a rezar, a meditar un rato ante su imagen, ante el Santísimo Sacramento
y que salga por la puerta sin tener que ser 20 minutos antes de la misa y corriendo deprisa. Y Alejandro, la última pregunta. ¿Quiere decirle algo más a los hermanos de los Dolores de San Juan? A los hermanos de los Dolores solamente les puedo decir que, bueno, que el día 9 de julio vengan a participar, a votar, incluso en blanco si quieren, pero que participen de las citaciones del Cabildo de Hermanos de la Archicofradía, como también le pediría que participara en todos los cultos. Es decir, la hermandad ofrece una gran cantidad de opciones desde el punto de vista formativo, religioso, también espiritual y, por qué no, también cultural y cofrade, para que sus hermanos participen. Desde luego es una hermandad también de la que no podemos quejarnos mucho de la participación y del respaldo del colectivo, ¿no? De los hermanos. Sin ser una hermandad de excesiva cantidad de hermanos, tiene un porcentaje muy alto de compromiso y en ese sentido hay poco que decirle. Simplemente lo que sí le podemos garantizar es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mantener, sobre todo mantener la línea que la Archicofradía se ha marcado en los últimos años y de la que ha conseguido que todos estemos enamorados de ella. Agradecemos muchísimo a Alejandro Cerezo por participar en este programa especial de elecciones 2021 y esperemos que tenga unos fructíferos 4 años al mandato de su hermandad. Sin más dilación, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 10 de la noche. Muchísimas gracias.